Ok, hermanos, vamos a nuestro estudio bíblico de esta mañana. Está ahí en Hechos capítulo 14. Estamos tratando de ver un capítulo cada 8 días. Y créame que a veces no lo terminamos, no nos alcanza el tiempo para analizar cada versículo, cada verdad que viene en el capítulo que estudiamos. Entonces lo que hacemos pues simplemente es brincar al siguiente y así nos vamos. Y por eso usted ha notado que algunas cosas quedan sin explicar y así sucesivamente. Entonces vamos a ver qué tanto le avanzamos a este capítulo. Ahora, hay muchas cosas, hermano, que ver en cada capítulo de la Biblia, especialmente capítulos como los capítulos de Hechos, que son bien extensos. Pero vamos a entrar y vamos a comenzar con el texto de memoria. Alguien se lo aprendió, hermanos. El domingo pasado les dijimos cuál era el texto. Alguien sí lo, a ver, hermana Pilar, más o menos, ¿sí? ¿Lo tiene? Vanidades. Ándele, casi, sí. Aquí tengo. Gracias. Ok. Muy bien. ¿Quién más? Yo también me lo aprendí, hermano. ¿No? ¿Nadie más? Ok. Vamos a repetirlo entonces 2, 3 veces y yo sé que usted se lo va a aprender porque es un texto que hemos estudiado, hemos visto, hemos leído varias veces. Primero la cita bíblica, y la cita bíblica, hermanos, la referencia es fácil. Hechos 14:15. Hechos 14, son números sucesivos. Hechos 14:15. ¿Cuál es la cita, hermanos? Hechos 14:15. Hechos 14:15. O sea, eso está facilito, ¿verdad? Ahora lo demás que sigue, lo que es el texto ya, dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Hechos 14:15. Una vez más. Hechos 14:15. Y diciendo, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Hechos 14:15. Van 2 veces. ¿Quién se lo aprendió ya, hermanos? ¿No? ¿Otra vez le damos? Hechos 14:15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo y el mar y todo lo que en ellos hay. Hechos 14:15. Una vez más. Hechos 14:15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos estas vanidades, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo cuanto en ellos hay. Hechos 14:15. ¿Alguien se lo aprendió? ¿No? ¿Amanecimos con cabeza de teflón, hermano? Ok. Debemos traer cabeza de peltre antiguo, hermanos. Todo se nos pega, hermano. Al peltre todo se le pega. ¿Ve? Usted echa un huevo a freír en el peltre, se le pega porque se le pega. Al menos que le haga un truco por ahí. ¿No, hermanos? ¿Nice? ¿Te lo aprende todavía?
¿Otra vez lo repetimos? Otra vez. Yo sé que ya le falta poco. Ya nomás son palabritas las que le faltan. Hechos 14:15. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo cuanto en ellos hay. Hechos 14:15. Otra vez. Hechos 14:15. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay. Hechos 14:15. ¿Nadie todavía? ¿Está muy difícil, hermanos, o qué? Vamos a leerlo. Órale. Dijo un viejito del rancho: tiene mucho que leerle. Ese versículo tiene mucho que leerle. Ok. Bueno, vamos a dejarlo ahí en suspenso un poquito mientras vamos a la clase. La pregunta, mire, el título de esta clase es una pregunta. ¿Van los cristianos a la presencia de Dios cuando mueren? Es una pregunta. No sé yo usted qué piense, que haya escuchado por ahí, o cuál sea su esperanza. Algunos creen que van al limbo, otros creen que andan penando, otros creemos que gente va al infierno y creemos que gente va al cielo cuando muere. Pero ¿qué ha escuchado usted? ¿Qué cree? ¿A dónde cree usted que va a ir cuando muera? La pregunta es: ¿van los cristianos a la presencia de Dios cuando mueren? Esa es la pregunta. ¿Ok? Bueno, ahí grábese la pregunta. Ahorita vamos a ver si se responde con el estudio bíblico. El propósito, hermanos, de esta lección de esta mañana, lección número 14 del libro de los Hechos, es que nosotros podamos saber que una persona, hermanos, que es cristiana, que ya es salva por la gracia de Dios, una persona que ha aceptado a Cristo en su corazón, al morir inmediatamente va con Dios. Ese es el propósito, de que aprendamos eso, que cuando una persona es salva, al momento de morir sube a la presencia de Dios. Cuando una persona es salva, hermano, y muere, no anda flotando aquí, no anda apareciéndose a los familiares y no, yo creo que Dios es un Dios serio, hermano, y cuando Él dice sube acá, pues una persona sube a la presencia de Dios. Nuestro tiempo para andar ahorita visitando familiares y hablándoles de Cristo es ahorita, hermano, es ahorita. A propósito, si usted va a tener contacto con un inconverso, va a ser para hablarle de Cristo. Amén. No para seguir en sus desvíos y desvaríos, sino para hablarle de Cristo. Entonces ahorita, ya después de muertos, usted no va a venir, ni yo voy a venir tampoco. Yo no voy a querer venir y andar aquí. ¿Para qué? ¿Para qué venir si el cielo es un lugar mucho mejor que aquí? Amén. Yo creo que una vez llegados al cielo, nadie vamos a querer salir, ¿no? Oye, ven, no, manda otro mejor, ¿no? ¿Usted recuerda la historia del rico y Lázaro? ¿La ha leído en la Biblia? Cuando el rico, que ya estaba en el infierno sufriendo, le dice a Abraham que mande a Lázaro a que le hable a sus familiares de Dios, de ese lugar terrible. Y Abraham dijo: no, él no va a ir. Dice: allá tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. ¿Y sabe cuál es Moisés y los profetas? La Biblia. Entonces, si alguien quiere convertirse después que yo me haya muerto, pues que lea la Biblia, ¿verdad? Y yo no voy a ir a hablarle. Voy a estar en el cielo y voy a estar muy ocupado en el cielo. No voy a poder venir. Ok, nadie puede venir, de hecho, hermano. Usted no se crea de que vino y le jaló las patas y que... No, eso no es verdad. Es que trae un hongo ahí entre los dedos, hermano. Por eso sintió cosquilleo en los pies. Ok, hermano.
Oiga bien, hermano, las ciudades de las cuales hablaremos en esta lección todavía son parte del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Al estudiar este capítulo 14 del libro de los Hechos, aprovecharemos para ver si efectivamente las personas cuando mueren van a la presencia de Dios o no, viendo particularmente lo que sucedió a Pablo en Listra. Lo haremos comparando algunos pasajes paralelos para comprender mejor esta situación y este asunto. Número 1, Pablo en Iconio, de los versículos 1 al 7, hermanos, de los versículos 1 al 7, de Hechos 14, perdón. En esos versículos del 1 al 7 del capítulo 14, Pablo ahí está en Iconio. Por eso las ciudades que aparecen ahí todavía son parte, hermanos, del primer viaje misionero del apóstol Pablo que mirábamos en Hechos capítulo 13. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonía y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Todo eso que le acabo de leer todavía es parte del primer viaje misionero del apóstol Pablo. En la lección anterior estudiábamos que Pablo se quedó durante algún tiempo en Antioquía de Pisidia. Esa Antioquía de Pisidia es diferente a la Antioquía de Siria, donde estaba la iglesia que envió al apóstol Pablo y a Bernabé en el capítulo 13. Entonces ahí en Antioquía de Pisidia ahora está Pablo predicando la palabra de Dios. Tuvieron que salir de ese lugar porque los judíos, bueno, ya vimos, no querían que siguiera predicando ahí. Pero antes de irse, hermano, Pablo establece una iglesia en Iconio. En el versículo número 1, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Y con esa multitud de judíos y de griegos, Pablo, hermanos, establece una iglesia en Iconio. Ahora, como era la costumbre de Pablo al llegar a Iconio, se congregó en una sinagoga y Pablo lo hacía así de una forma estratégica. Pablo no era como le dijera, hermano, falto de inteligencia. Pablo era muy inteligente, hermanos. Entonces, lo que Pablo hacía era asistir. Él no decía, no, hice una sinagoga, son judíos, ahí no me voy a meter. No. Pablo iba y les daba el evangelio a los judíos. Porque él mismo dijo, hermanos, que primeramente al judío y después al griego, al gentil. Entonces Pablo cumplía con esa encomienda que tenía el Señor. Le daba el evangelio al judío, a sus compatriotas judíos, pero también ahí le daba el evangelio a los gentiles, que eran los griegos. Y hermanos, así es como entra Pablo. Su costumbre es llegar a un lugar, buscar la sinagoga judía y el sábado presentarse ahí. Y si le daban la oportunidad, pues él predicaba. Como en una ocasión le dieron la oportunidad de predicar y él se levanta y predica. Después se arrepentía de haber dado la oportunidad, pero ya él había predicado. Cuando predicó en este lugar, la Biblia nos dice que una gran multitud creyó en el Señor y fue el inicio de la iglesia en este lugar, en Iconio. Pablo y Bernabé, hermanos, son de los versos 2 al 7. Pablo y Bernabé son perseguidos, como hemos venido estudiando a través de varias lecciones. Ya, hermanos, la persecución no se hará esperar para los cristianos. Aquí vemos una vez más la persecución feroz que levantaron los judíos contra los cristianos y particularmente contra Pablo y contra Bernabé.
Dice el versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes, fíjese bien, judíos, gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos, a avergonzarlos, es afrentarlos, hermano. Esto no es confrontarlos o enfrentarlos, es una palabra distinta. Se lanzaron eso es a ponerlos en ridículo, a avergonzarlos, pero también la segunda intención era apedrearlos. Eso era matarlos, hermanos. Los querían matar realmente a pedradas. Y habiéndolo sabido, los apóstoles se huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonía, y a toda la región circunvecina. Y se fueron para allá. Y allí siguieron predicando a Cristo. Entonces nada los detuvo de seguir predicando al Señor Jesucristo. Luego, punto número 2. De los versículos 8 al 19, hermanos. Casi vamos siguiendo las divisiones naturales que tiene cada capítulo, hermano, ahí. Pablo es apedreado en Listra. Ok, hermanos, ya lo leyó el título, el subtítulo ahí. Ok, Pablo en Listra. Pero aquí sí lo apedrean, hermanos. ¿Alguien puede leer, por favor, ahí versículo 8, 9? Sígale. Sígale, por favor, hermano. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Entonces la gente visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciéndole en lengua icónica: dioses bajo la semejanza de hombres antes vestidos a nosotros. Que a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Este era el que llevaba la palabra. Hasta ahí, hermano, hasta ahí. Ahorita seguimos leyendo, hermano. Miren, la razón de por qué Pablo y Bernabé salieron de Iconio fue la persecución. Acuérdense, los querían apedrear. Desde ahí llegaron a Listra, otra ciudad ahí cercana, para establecer más y más iglesias. Y como dice el versículo 7, Pablo predicaba a Cristo. Él no iba solamente, hermano, de paseo, de un viaje de distracción. Pablo iba predicando a Cristo, predicando salvación en Cristo. Usted puede leerlos ahí, las enseñanzas y los mensajes que Pablo predicaba a Cristo. Ya lo leyó el hermano, en los versículos 8 al 12, Pablo sana a un hombre lisiado de sus pies. Ahora, qué poder tan grande, hermanos, tenían los apóstoles, y esa era no otra cosa más que el poder de Dios en sus vidas. Ahora usted se pregunte, ahora en Hechos capítulo 3, también, hermanos, ahí en esa ocasión es Pedro quien va al templo a orar, y había también ahí sentado a la puerta de la Hermosa un hombre también igual, lisiado a sus pies, y también Pedro lo sana. Y tal vez se pregunte usted, bueno, ¿y por qué hoy no vemos este tipo de milagros? Porque sí existen en la Biblia los milagros, hermano. Y la razón es, hermanos, que Pedro y Pablo y Bernabé y los predicadores que usted nota ahí que hicieron milagros, no tenían este libro, hermano. Ellos no llevaban la Biblia con ellos. De hecho, yo estaba leyendo un comentario, hermanos, el otro día sobre quiénes podían comprar un fragmento de la Biblia. Y eran solamente los hombres ricos, hermano, las personas ricas. ¿Se acuerda usted de la historia que leímos de el eunuco al que le habla Felipe, que va sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías? Y ahí Felipe se acerca y lo dirige bien y hasta lo bautiza. Ese hombre había podido comprar un libro, el libro de Isaías. Pero este hombre, hermanos, tenía dinero
Era el tesorero de la reina Candace de Etiopía. A este hombre tenía, él tenía las posibilidades de comprar un libro. Ahora, el libro de Isaías, hermanos, no crea que era como lo tenemos ahora nosotros aquí. Eran pergaminos, normalmente eran pieles de animales, hermano. Tal vez, hermano, el libro de Isaías, si lo compraba todo, tal vez estaba así de alto, el altero de pieles, hermano. Porque escribían a mano, se llamaban manuscritos, hermano. Esto ya es de imprenta, su Biblia pero los manuscritos, y eran pieles o eran rollos de papiro, así, era un papel que extraían de una planta que se llamaba papiro también, pero eran alteros así, hermano, de pieles o de lo que era un libro, hermano. Eran carísimos. Entonces no había los apóstoles como Pedro, como Pablo, como Bernabé, no llevaban ni un libro siquiera cargando. Eso es lo que ellos sabían de la Biblia, porque usted ve que Pablo cita la Biblia, Pedro cita el Antiguo Testamento. Ellos lo han aprendido en la escuela, eso, hermanos. Cuando ellos estudiaron, se prepararon, ellos lo aprendieron ahí en la escuela, o de los mismos labios de Cristo lo aprendieron. O tal vez lo leyeron en un lugar ahí, en un aula, ¿no? En un lugar, ahí lo leyeron y se lo grabaron, y por eso lo pudieron decir más adelante. Pero no llevaron una Biblia cargando con ellos, como usted ahora que va a ganar almas y lleva su Biblia ahí, y usted va con su Biblia y gana almas y abre su Biblia y la lee. No, ellos no tenían esa facilidad. Entonces, ¿qué era lo que comprobaba que el mensaje que ellos llevaban era de Dios? ¿Qué era, hermano, lo que autenticaba el mensaje? O yo vengo predicándoles de Dios, del Dios verdadero, sí, pero ese Dios verdadero, ¿cómo se manifiesta? Y ahí están los milagros que ellos hacían, hermanos. Por eso es que esos milagros hoy no, usted no los puede ver, y no los vamos a ver, hermano, porque ahora tenemos el escrito en nuestras manos, hermano, para creer. Y usted no necesita ver un milagro para creer. Si usted va a creer en Dios, va a creer por lo que dice Dios en su palabra, hermano. Pablo sana entonces a este hombre, hermanos, aquí. Pablo, ahora mire, este hombre era un hombre que estaba lisiado a sus pies de nacimiento. Lo más triste de esta historia es que la mayoría de la gente atribuyó este milagro directamente al hombre y no a Dios. Esto es lo insensato de la idolatría. Atribuyen cualidades que no tienen las criaturas antes que atribuírselas al Creador, a Dios. Y eso es lo insensato de la idolatría. Entonces, hermanos, lo triste de esta historia, versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Dioses bajo la semejanza de hombres, no. Pero ellos creían que sí. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque Pablo era el que llevaba la palabra. Pero aquí está Júpiter y Mercurio, dioses bajo la semejanza de hombres. Eso es lo insensato, hermano, de la idolatría. Y aún hoy actualmente, hermano, si algo sucede, wow, es que el santo fulano de tales me hizo el milagro. Y bueno, realmente, hermanos, fíjense, la otra vez estaba entrevistaron a un sacerdote que salía en TV Azteca, hermanos. No sé si usted lo recuerda, ese sacerdote flaquito así. Él salía ahí mucho en TV Azteca. Y él, en una entrevista que le hicieron, dijo que ningún santo hacía milagros. El único que hace milagros era Dios. Ninguna virgen hace milagros. El único que hace milagros es Dios. Lo dijo el sacerdote. ¿Y sabe qué? Lo desaparecieron. Ya no sale. Si usted tiene acceso a internet, al YouTube, por ejemplo, creo que ahí está.
Ahí está esa entrevista que le hicieron. Y los que lo estaban entrevistando se wow, ¿a poco no? Y dijo una señora, dice, a mí me habían dicho toda la vida que era la Virgen la que... Y el sacerdote dijo, no, es Dios el que hace los milagros. Búsquelo, después, ahorita no, después lo busca ahí. Y va a encontrar usted esa entrevista también. Ahora, aquí otra vez la gente está atribuyendo a Pablo y a Bernabé el milagro de sanar a este hombre. Y ahorita vamos a ver qué fue realmente lo que pasó. Ahora, Pablo muere en Listra. Mire, versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, es decir, becerros, guirnaldas, son coronas de flores, hermano, delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y lógicamente, hermanos, que no iban a permitir que les dieran tal adoración, porque la adoración pertenece solamente a Dios, hermanos. Él es digno, hermano, de ser adorado. Él es digno de que le cantemos y que oremos a su nombre. Entonces aquí está el versículo que no nos hemos podido aprender. Y ahora entiendo por qué no se lo puede aprender. Está grande el versículo, hermano. Diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Dice, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Pablo, ahora, ¿qué hubiera hecho un sacerdote actual? Hubiera permitido que le besaran la mano, que se arrodillaran ante sus pies, que le dijeran un montón de halagos. Todo lo contrario a lo que hizo Pablo. Dice el versículo número 14 que Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas para captar la atención de la gente y se lanzaron entre la multitud dando voces, dice, a gritos. Dice en el versículo 15 que usted y yo estamos leyendo. Y luego sigue diciendo Pablo, en las edades pasadas, ese Dios vivo y verdadero ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Qué tremendo sacrificio, qué tremendo, man. Inmediatamente después de la sanidad de este hombre que estaba cojo, todos querían rendir culto a Pablo y a Bernabé. Lo vemos del versículo número 11. Cuando estos dos, cuando Bernabé y Saulo o Pablo escucharon lo que la gente pretendía, se opusieron rotundamente a tal actividad. Y si Pablo y Bernabé estuvieran vivos hoy, ellos tampoco permitirían que alguien les prendiese una veladora, hermanos, o les pidiera algo. Porque hoy San Bernabé y San Pablo son santos. ¿Sí me está siguiendo? Se les pide, se les ora, se les reza, se les prenda. Y si ellos estuvieran vivos, jamás permitirían que la gente hiciera eso con ellos. Las dos razones que dio Pablo fueron, en primer lugar, ellos también eran hombres. ¿Y sí o no, hermano? Eran hombres igual que nosotros. En segundo lugar, dice, deben convertirse al Dios verdadero. Después de esto leemos que unos judíos que vinieron de Antioquía, fíjese bien, de Antioquía de Pisidia, algunos judíos viajaron acá donde ahora Pablo y Bernabé está predicando,
e instigaron a la multitud, es decir, empezaron a hablar mal de Pablo y empezaron a mover ahí para que apedrearan a Pablo y a Bernabé. Yo creo que lo que les dijeron, ¿saben qué? Estas personas vienen huyendo de nosotros. Ya en Antioquía los íbamos a apedrear, pero se nos escaparon. ¿Cómo ves si los apedreamos ahora acá? El corazón del hombre así es de perverso, mano. Lo que la gente hizo con mucho gusto, paradójicamente, después de que querían rendirles culto, fue apedrearlos. ¿Sí me está siguiendo? Mira el verso 19, lo que dice. ¿Alguien puede leerlo? Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, Pensando. Ándele. Ahora sí, se les hizo apedrearlo. Y hermanos, ¿alguien alguna vez le han dado una pedrada aquí? ¿A usted, hermano Ulises? ¿Qué tal se siente? Varias. ¿A quién más le dan a usted lo apedrean? ¿A usted también, a usted? Pues ¿qué andaban haciendo, hermanos? También usted se estaba tirando piedra, me imagino. Ok. ¿También a usted lo apedrearon? ¿También le dio una pedrada? No. Usted dio a otro. No. Hermano, a mí no. Bueno, creo una vez alguien me descalabró, pero era chiquita, mano, con una aulera, mano. Pero, hermanos, una piedra, me imagino yo que duele bastante, hermano. Una pedrada, porque se magulla la carne, hermano. Tal vez se revienta o tal vez no, pero es un golpe en seco. Entonces debe doler bastante. Y más donde le peguen, si le pegan en un codo, en un hueso, hermano, que no tiene casi músculo, pues ha de doler más. Pero, y hermanos, imagínense a esta gente aquí apedreando al apóstol Pablo, hermanos. Ha haber sido doloroso. Ahora, dice la Biblia que lo apedrearon a tal grado, hermanos, y luego lo arrastraron fuera de la ciudad de Listra, pensando que estaba muerto. Que ya colgó los tenis. Este ya murió. Imagino que estaba sangrando por todos lados, hermano, y pues ya sin signos vitales, no sé cómo estaría el cuerpo ya, de tal forma que lo arrastraron. Dice el verso 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó. Probablemente oraron por él y se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pues ya ni modo que se quedara ahí, ya lo habían apedreado. Digo, no, vámonos de aquí antes que me vuelvan a apedrear. Ok. Y mire lo que vamos a ver ahí en esta ocasión, cuando Pablo es declarado muerto, porque fue declarado muerto. Pensaron los que lo apedrearon que ya estaba muerto. En el verso 19 que acabamos de leer, que leyó el hermano Martín, dice: vemos que apedrearon a Pablo y lo sacaron de la ciudad pensando que estaba muerto. No solamente pensaron que estaba muerto, sino que Pablo dice que sí murió, hermano. Miren lo que dice 2 Corintios 12, 1 al 5. Ahí está donde Pablo dice que sí murió. 2 Corintios 12, 1 al 5. Quien lo encuentre, léalo, por favor, hermanos. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. A ver, el 1 van desde el 1, del 1 al 5. ¿Desde el 1? Sí. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a la visión y a la revelación del Señor. Conozco a un hombre en Cristo,
que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Cuando Pablo, hermanos, dice, conozco, en el verso 2 y en el verso 3, conozco a un hombre en Cristo, está hablando de él mismo, hermano, de Pablo mismo. Él conocía a ese hombre. Ahora dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. El tercer cielo, usted sabe, son 3 cielos. Lo que es el cielo atmosférico, de las nubes para acá, el cielo astral, que son las estrellas y luna y todo eso, y el tercer cielo, que es la presencia de Dios, no está el trono de Dios. Bueno, Pablo dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo no lo sé, dice, pero Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. Lo que los doctores en Biblia dicen es que Pablo se está refiriendo en esta ocasión aquí en Corintios, a esa vez que él fue apedreado ahí en Listra, donde lo declararon muerto. Ahora, Pablo dice, hermanos, que fue llevado al paraíso, donde escuchó palabras que no se pueden decir. Seguramente que cuando Pablo escuchó estas palabras fue porque estaba muerto. ¿Y en qué otra ocasión Pablo murió? Sino en esta. En esa ocasión, hermano, no se narra otra ocasión en que Pablo haya sido declarado muerto a pedradas, más que allí en Hechos capítulo número 14. Filipenses 1, 21 al 26, si usted va y lee ahí, hermano, Filipenses 1, 21 y 26 al 26. Ahí se nos dice que Pablo, hermanos, escogió entre 2 cosas: entre irse a la presencia de Dios o quedarse en este mundo. Mire lo que dice ahí. ¿Alguien lo puede leer? Filipenses 1, 21 al 26. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, la pregunta, cuando un cristiano muere, ¿va al cielo? Aquí Pablo la responde. Él dice, hermanos, que teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, cuando un cristiano muere, sí va a la presencia de Dios. Ahí Pablo nos dice nos dice que tuvo la oportunidad de escoger entre irse a la presencia de Dios o quedarse en la carne. Él confió en que se habría de quedar. Cuando una persona muere, automáticamente va a la presencia del Señor o va a la condenación. Es lo que sucede nada más. Nada más suceden 2 cosas. Una persona muere y si es salvo, si aceptó a Cristo, va a la presencia de Dios, y si no aceptó a Cristo, entonces va al infierno. Nada más hay 2 lugares, hermanos: un lugar de gozo y de dicha eterna, y un lugar de sufrimiento y aflicción eternas también. Número 3, terminamos aquí ya es tiempo de terminar. Pablo regresa por las ciudades que visitó, de los versículos 20 al 28 en Hechos capítulo 14.
versículos 20 al 28, ahí Pablo, hermanos, regresa otra vez por los lugares que él ya había visitado anteriormente. ¿Está usted ahí, hermano? Hechos 14, versículos número 20 al 28. Hasta ahí, hermano, hasta ahí ya. Ok, hermano, ahí ya tenemos idea de lo que hicieron después de que Pablo huye de allá, hermanos, de donde lo apedrearon, de Listra. Ahora regresa confirmando el ánimo de los hermanos. El propósito de regresar por cada una de las ciudades que visitaron y en las que predicaron el Evangelio fue doble. Primeramente, confirmar el ánimo de los hermanos, confirmar a los cristianos. Esta palabra, confirmar, significa hacer más cierto, hacerlos o dejarlos más estables. Hacer más cierto o dejarlos más estables. Eso es lo que significa la palabra confirmar el ánimo de los hermanos. Cuando Pablo y Bernabé, hermanos, regresaron por cada ciudad confirmando a los hermanos, no hacían un rito religioso de confirmación, sino que los convencían por medio de la palabra de Dios en lo que habían creído y les animaban a seguir adelante. Eso es lo que hacían al confirmarlos, al confirmar el ánimo de los hermanos. El segundo propósito de Pablo de regresar por cada ciudad donde ya había estado antes predicando el Evangelio fue establecer pastores en las iglesias. La palabra ancianos en el versículo 23, hermanos, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Esa palabra anciano es pastor. Ahora, no significa que el pastor tenga que ser un ancianito, ya con bordón y ya pasó, hijo. Puede ser un pastor joven como Isaac también, hermanos, o con el hermano Jaciel también, pastor joven. Amén. Pero lo que hicieron los apóstoles fue establecer ancianos o pastores que lógicamente se iban al pendiente, como ellos ya no iban a regresar por ahí han seguido para predicarles el Evangelio a los hermanos, pues tenía que haber un pastor ahí responsable que les predicara cada día de culto y les enseñara la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces eso es lo que hicieron ahí, por eso que regresan por cada ciudad. Y dice, y pasando luego por Pisidia, en Antioquía de Pisidia, ahí fue donde hicieron el milagro, hermanos, y donde los iban a apedrear también, de ahí huyeron. Luego de ahí predicaron la palabra en Pergue, descendieron a Atalia, de ahí navegaron a Antioquía, es Antioquía de Pisidia, Antioquía de Siria, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta por la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Después tienen que volver a salir, pero ya será otro viaje misionero del apóstol. Ahora, qué tremendos viajes esos. Eran viajes misioneros, hermanos, donde la vida misma era puesta en peligro, y donde Pablo pues fue muerto a pedradas, ahí ya lo miramos, y donde Pablo aprovechaba el tiempo predicando el Evangelio. No simplemente iba de paseo, de un viaje de relax, de vacaciones. Hermanos, y normalmente estos viajes los costeaba el apóstol Pablo con su trabajo que él hacía. Él hacía tiendas de campaña para vender, y de ahí salía para los boletos del barco. No había avión, no había tren, hermanos, pero había barco, o caminando, o una renta de un camello, hermanos, yo creo. ¿Me rentas tu camello? No, pues sí, ¿cuánto? Pues ahí está. Yo no sé si rentaban camellos, la verdad no sé, pero
Pero barcos sí, Pablo naufragó en ocasiones en alta mar, donde él iba viajando en barco a un lugar para predicar el Evangelio. Y ahí en Hechos lo vamos a ver más después. Entonces, hermanos, ahí tenemos eso, la respuesta a la pregunta, ¿van los cristianos al cielo cuando mueren? La respuesta es un sí. Es el lugar donde el cristiano va a descansar mientras llega su coronación por todo lo que hizo en la tierra, sea bueno o sea malo.